Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Puedes vernos de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o desde tu móvil celular. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema interesante y educativo. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Mi familia es propietaria de una pequeña empresa manufacturera. Desde hace más de 3 años tenemos muchas deudas. Mi padre hizo malos negocios y no hay liquidez. Los acreedores amenazan con embargarnos. Varios amigos nos recomiendan declararnos en quiebra. Quisiera asesoría legal al respecto. Gracias, Mariano. Traímos este caso a colación porque aun cuando existen muchísimos comerciantes que pudieran estar dentro de los supuestos para solicitar la quiebra y a lo mejor las consecuencias legales serían menos onerosos, muchos de ellos, por falta de conocimiento legal, no recurren a esa figura jurídica que está establecida en el Código de Comercio. Inicio mi exposición diciendo pues que en Venezuela nuestra legislación contempla dos instituciones de derecho. Una de ellas es el atraso. Esta figura jurídica se encuentra establecida en el artículo 898 del Código de Comercio vigente y podría definirse pues, como un procedimiento cautelar en el cual el comerciante cuyo patrimonio o cuyo activo supera positivamente al pasivo y en virtud pues, de que se encuentre en un estado en donde no pueda cumplir con sus obligaciones o se tenga que retrasar en el pago de las obligaciones mercantiles, puede recurrir al tribunal competente y solicitar una liquidación amigable. La otra figura jurídica es la llamada quiebra mercantil, que está establecida en el artículo 914. El Código de Comercio lo define como aquel comerciante que, no estando en situación de atraso, no cumpla con el pago de sus obligaciones mercantiles, pues se halla en quiebra. La quiebra mercantil tiene 3 tipos. Una es culpable, fraudulenta o fortuita. La finalidad de la quiebra mercantil no es otra sino de generar igualdad entre los acreedores, porque cuando un comerciante deja de cumplir con el pago de sus obligaciones y no es declarado en quiebra, pues siempre alguno de los acreedores queda por fuera en el pago. No recurren todos al patrimonio del deudor para cobrar sus acreencias, mientras que aquellos comerciantes pues que actuando responsablemente se encuentran en situación de quiebra, pues todos los acreedores van a cobrarse sus acreencias en debida concurrencia del patrimonio de ese deudor. De ese tema vamos a conversar hoy. Es un tema bien interesante, sobre todo para los comerciantes que nos escuchan esta noche, porque sé que a lo mejor alguno de ellos está pasando por alguna situación financiera difícil y pues a través de los conocimientos del invitado de la noche de hoy, que es un abogado que nos acompaña vía Zoom desde la ciudad de Caracas, con bastante experiencia en materia mercantil, pues podrán de alguna manera encontrar solución a esos problemas financieros que pudieran estar pasando algunos de ustedes que en esta noche de hoy nos están escuchando. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de un abogado especialista en Derecho Mercantil. Ya ha sido invitado en Solución Final. Se trata del abogado Leonel Salazar Reyes Zumeta. Leonel es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de Derecho Mercantil y profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello. Es abogado consultor
en propiedad intelectual. Es coordinador de la Cátedra de Propiedad Intelectual Carlos del Pozo Sucre de la UCB y es vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria, APIU, de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido el abogado Leonardo Salazar a Solución Final. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás tú, Lidio? Muchas gracias por la invitación también. Esperemos conseguir solución al conflicto que se presente en el Leonel, sabemos de tu experiencia y trayectoria en materia de derecho mercantil. El tema que nos ocupa hoy es el atraso y la quiebra mercantil en la legislación venezolana. Me gustaría que iniciáramos la conversación, tú explicándole a todos nuestros televidentes cómo se define atraso y cómo se define quiebra mercantil para la legislación venezolana. En primer lugar, tenemos que tener claro que el tema del atraso y la quiebra son sistemas a través de los cuales busca darle solución a las crisis económicas que enfrenta un comerciante por el ejercicio del comercio de forma habitual. Primero que nada, tenemos que tener claro de que el derecho mercantil es el derecho de los comerciantes desde sus inicios. Toda la regulación del derecho mercantil ha estado bajo las directrices de los comerciantes en un principio, luego el Estado a través de mecanismos de intervención, prácticamente la Revolución Francesa, pues el Estado ha intervenido más en lo que es el diario acontecer de las actividades de los comerciantes, sean comerciantes individuales o sean comerciantes sociales, como son las sociedades mercantiles, compañías anónimas, sociedades representadas, sociedades no comanditas simples, comanditas por el... La crisis económica que puede sufrir un comerciante por su actividad comercial lo lleva a unos estados en los cuales pues no está en capacidad de poder pagar sus acreencias a sus acreedores. El legislador previó dos sistemas. Un caso es cuando el comerciante no puede pagar por razón de que no tiene los recursos o la liquidez necesaria para afrontar a sus deudas, pero su patrimonio es positivo, es decir, su activo es mayor que su pasivo, pero lamentablemente no tiene liquidez monetaria, es decir, no tiene dinero en efectivo para afrontar su acreencia al corto, mediano y largo plazo. Y esa es la institución que se conoce como atraso. Mientras, en sentido contrario, la quiebra es cuando ese comerciante, su patrimonio es totalmente negativo. Es decir, su activo es menor a su pasivo. Es decir, son mayores sus deudas que lo que él tiene disponible para cancelar. El tema del atraso es un sistema que busca pues, la solución pacífica de la situación económica de ese comerciante, mientras que la quiebra es más compulsiva. Claro. Por el atraso, el comerciante lo solicita al tribunal que dice, bueno, visto que no puedo pagar mis acreencias y mi activo es mayor que mi pasivo, pido la intervención del tribunal con el fin de evitar de que los acreedores ejerzan acciones individuales y coloquen en situación de desventaja a otros acreedores y puedan asirse de bienes, tomar bienes por un valor que tienen un valor mayor en el mercado por una cantidad. Claro. Entonces, este atraso puede durar 12 meses, prorrogable periodo igual, y en el cual pues el comerciante sigue frente a su negocio, pero tendrá
una junta de acreedores que van a revisar un poco su gestión diaria. En la quiebra, por lo contrario, puede irse por dos vías, puede llegarse por vía voluntaria del propio comerciante, que viendo que ha cesado en los pagos de sus acreencias, es decir, no puede pagar las acreencias, y tiene 3 días para ir al tribunal a solicitar la quiebra de manera voluntaria. Si no lo hace, pues puede pesar sobre él la presunción de culpabilidad, que puede incluir tanto la quiebra culpable como la quiebra fraudulenta. ¿Okay? En este caso estaríamos hablando de la quiebra fortuita, claro, que puede ser un poco lo que ha venido ocurriendo en algunas empresas durante el periodo de la pandemia. A nivel global, a nivel mundial, han ocurrido todos estos sistemas. Y la otra es cuando los acreedores demandan la quiebra. ¿Okay? Pues, por vía voluntaria, o se puede ir por vía de demanda que hacen los acreedores ante el Tribunal de Comercio. Yo siento pues que el venezolano o el comerciante venezolano no está acostumbrado a eso, Leonel, porque realmente yo muy pocas veces en mi vida de abogado, que cumplí 30 años la semana pasada, he visto comerciantes que soliciten la quiebra. ¿Y cuántos tipos de quiebra existen según tu explicación? Tú hablaste de fortuita y hablaste de culpable. ¿Hay otro tipo de quiebra que prevea el sistema, el ordenamiento legal venezolano? Sí, existe la quiebra fortuita, que es la quiebra que ocurre por un hecho imprevisto sin que haya mediado la intención del comerciante de causar un daño a sus acreedores. Existe la quiebra culpable, ¿okay? Que por lo general los presupuestos son pueden ser porque no hubo mala administración por parte de los administradores, no pudo haberse, no se llevaron los libros contables, libros mercantiles, por lo general casi todos los comerciantes de Venezuela no llevan los libros al día. Sí, es verdad. O la mayoría no los lleva al día, salvo cuando tengan que pagar impuestos o tengan actividades del detal que los obliga el propio centro a mantener los libros contables al día. Y la otra es la quiebra fraudulenta, cuando realmente el comerciante incurrió en algunos hechos, algunos tipos de ese código de comercio, donde el comerciante está actuando en contra de sus actos. En cuanto a que si los comerciantes usan o no usan el instrumento concursal del atraso o el instrumento de la quiebra para solucionar cualquier conflicto que tengan con relación de la crisis patrimonial que vivan, evidentemente existe una cultura negativa hacia la quiebra o hacia la crisis. Y el por qué es precisamente la forma como está concebido el régimen concursal venezolano, que es un régimen destructivo, es un régimen inquisidor, es un régimen sancionatorio. Es decir, no se pensó, claro, estamos hablando que son normas que datan del siglo XIX aún, pero no se han adoptado a la moderna forma de lo que se conoce como el reflotamiento de la empresa. Es decir, se parte de la presunción de que el comerciante ya es culpable. Claro. Y por lo tanto hay que, como se dice vulgarmente, hay que darle con el garrote junto a él con patrimonio. Sí, utilizo el lenguaje coloquial porque es realmente lo que ocurre. Y ocurre así porque precisamente en el caso del atraso, el atraso se puede convertir en un momento en quiebra. ¿Okay? Y la quiebra puede llegar, si bien pudo haber comenzado de una manera fortuita, a lo mejor los acreedores consideran que una quiebra que amerita la intervención del Ministerio Público, es decir, de las sanciones penales. Imagínate. Entonces ocurre la aprehensión física del comerciante y, por supuesto,
el desapoderamiento de... Ok, quería preguntarte, Leonel, para que vayamos llevando una secuencia, ¿cuáles son los presupuestos legales que exige la ley para que un comerciante pueda ser declarado en quiebra o pueda estar en quiebra? Bueno, fíjate, son dos presupuestos fundamentales. Para el atraso, Ok. el fundamental es que tengo con qué pagar, pero no tengo liquidez para pagar. Ok. Tengo un inventario de 100 bolívares, ¿verdad? Y tengo deudas por 10 bolívares, pero tengo en el banco un bolívar. Ok. No tengo con qué pagar esas deudas líquidas y exigibles de 10 bolívares con un bolívar. Claro. Entonces, para evitar que un acreedor vaya en contra del patrimonio, de mi patrimonio, solicito el beneficio, fíjate que se llama beneficio de atraso, que es un beneficio que se le otorga al comerciante para que él pueda liquidar amigablemente su patrimonio para poder satisfacer las deudas con sus acreedores. Mientras que en la quiebra, el presupuesto es que no tengo con qué pagar y los bienes no alcanzan para pagar las acreedores. Es decir, tengo una casa que vale 100 bolívares y tengo deudas por 150. Es decir, el patrimonio es deficitario. No alcanza. ¿Okay? Ahora, dependiendo del tipo de conducta que haya desplegado Claro. en el ejercicio del comercio, ser su conducta subsumida como una calificada, subsumida es tan jurídico, ser calificada como fortuita por un hecho imprevisto, Claro. ¿okay? Puede ser culpable por un tipo de, porque el hecho que se incorpora o que define el legislador lo amerita, o puede ser un caso de tal malversación del patrimonio que lo a calificarla, fue penal, calificar la quiebra como fraudulenta. Por eso es que la gente dice entonces cuando un comerciante realmente no tiene cómo pagar, dice es que está quebrado. De ahí debe venir esa expresión, totalmente quebrado. ¿Ah? Tenemos que hacer, Leonel, el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos en la ciudad de Caracas con el abogado Leonel Salazar Reyes Zumeta acerca del atraso y la quiebra mercantil en la legislación venezolana. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con el abogado Leonel Salazar Reyes Zumeta acerca del atraso y la quiebra mercantil en la legislación venezolana. ¿Cuál es el procedimiento que debe usar cualquier comerciante que esta noche nos esté escuchando por la señal de Promar Televisión, que esté en curso en alguna de estas causales que genera el atraso o la quiebra? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el consejo que tú le das? No, fíjate, en primer lugar, tenemos que tener claro la situación patrimonial normal del el comerciante está observando de que está ahorita en un proceso de que tiene falta de liquidez. Entonces, lo único es que vaya a solicitar atraso. El procedimiento de atraso lo hace por ante un tribunal mercantil de primera instancia y allí el tribunal admite la solicitud. OCA debe cumplir con unos requisitos con el voto favorable o la favorable de tres acreedores, hay que presentar los balances, los libros de contabilidad al día, todo tipo de documentación que fundamenten o que hagan ver al juez de que realmente este comerciante
tiene un activo positivo, lo que tiene es la liquidez necesaria para afrontar esas acreencias de corto y mediano plazo, que son líquidas y existen. ¿Sí? Hay que pagarlas en dinero constante. Okay. Este procedimiento se lleva a un tribunal de instancia de comercio. Por hoy los tribunales tienen múltiples competencias. Claro. Hay conflictos de competencia material entre un tribunal civil y un tribunal mercantil. Se superó con la estructura de los tribunales y se convoca a los acreedores, a los presentes, se nombra un síndico, se hacen los preparativos y el tribunal, al final, después que admite la solicitud, de oída la opinión de los acreedores y de este síndico provisional, acuerda el beneficio de atraso. El beneficio de atraso puede durar 12 meses, durar hasta 12 meses y pudiese ser prorrogado por 12 meses. Es decir, que aproximadamente en 24 meses debería solucionarse la situación patrimonial. Mira, Leonel, disculpa, ese síndico, ¿qué profesión tiene? ¿Abogado o es un contador o administrador? Bueno, la ley permite que sea, la ley exige que sea abogado y también pueden ser síndicos comerciantes. ¿Okay? Ah, ok. Acuérdate tú un poco que la ley mercantil es la ley de los comerciantes. Claro. Y entonces los comerciantes pueden participar en aquellos procedimientos donde están vinculados. ¿Y cómo tomas en cuenta para pagar las deudas en el caso del beneficio de atraso? ¿Cuáles son los más importantes? O sea, ¿tienen orden de prelación por el tiempo que tienen las deudas o cómo se decide eso? No, porque aquí no hay calificación de los créditos en la quiebra, sino que se van pagando precisamente las deudas que son a corto y mediano plazo. Okay. Y por supuesto aquellas que son a largo plazo, por supuesto cumplirán los beneficios del plazo. Es decir, no hay desapoderamiento de los bienes del comerciante. Okay. El comerciante sigue en el giro del comercio. Okay. La quiebra es más compleja. Okay. La quiebra, primero, puede ser, digamos, como dicen ustedes los penalistas, a instancia de pago. Tú del propio comerciante, o puede ser provocada por los propios acreedores. ¿Okay? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Cuando dice provocada por los acreedores es porque los acreedores demandan la quiebra, demandan al comerciante en quiebra. Y entonces van al tribunal y piden, pues, por supuesto, que se declare la quiebra. Entonces, la solicitud de quiebra o la demanda de quiebra es admitida. Hay un plazo en el cual, pues, hay una junta de acreedores, un síndico provisional y va a haber una primera reunión de acreedores. Y en esta primera reunión de acreedores, el juez declara la quiebra. Declarada la quiebra, convoca el juez a una primera reunión de acreedores. Y en esta primera reunión de acreedores, los acreedores deciden si la quiebra se va a tramitar a través de la figura del síndico o los síndicos, ¿verdad? O a través de los acreedores. Se llama la liquidación por el síndico y la liquidación por los acreedores. Ah, ok. En cualquiera de los dos casos, siempre va a haber una reunión o de calificación de créditos. La calificación de créditos. Es decir, cómo ¿cuál se paga primero? Claro, ¿cuál se paga primero? Claro, correcto. Hay acreedores que son acreedores privilegiados y acreedores sin privilegio, son llamados acreedores quirografarios. Claro, entre los acreedores privilegiados, que esto es una empresa mediana o pequeña que cuenta con trabajadores, ¿verdad? Los principales
acreedores privilegiados serían los trabajadores. No voy a que me lo tengas allí en cuenta el tema de las quiebras en materia laboral. Las quiebras afectadas por el derecho laboral. Ah, claro. Como una pregunta al final. Ok. Hecha la calificación de créditos y hecha, por ejemplo, el orden de prelación del pago, esto lo bien lo pueden hacer los acreedores si la quiebra es por los acreedores. O sea, la liquidación es por los acreedores, la liquidación es por el síndico. Bueno, después irían a diferentes etapas del proceso. El proceso de quiebra es largo y complejo. Okay. Y no tiene, o sea, tiene un principio, pero no se sabe cuándo tiene el final. Qué horror. Y para muestra un botón en el caso de la quiebra de Viasa, que arrancó en 1997 y todavía está vigente. Bueno, luego viene la tercera junta de acreedores, que puede ser la denominada junta, que es la denominada junta del convenio. Y en esta junta del convenio es cuando el comerciante puede plantear un modo de solución de sus controversias y ofrecerle la forma de cómo dirigir los pagos, cómo dirigir el conflicto, cómo pagar. Bueno, por lo general, el comerciante que no tiene nada, no creo que presente un tipo de porque no tiene con qué pagar. Y luego tenemos una cuarta reunión de acreedores, que es la junta de la vez que ocurre la liquidación, la junta de la rendición de cuentas, ¿okay? Que es la rendición de cuentas que hacen los síndicos sobre la liquidación de la quiebra. Ahora pregunto yo, ese proceso tan largo como tú acabas de decir, ¿quién paga los honorarios del síndico? Es un elemento interesante que va a formar parte de la liquidación, porque existen dentro de la quiebra dos tipos de acreedores, los llamados acreedores en la masa y los acreedores de la masa. Entonces, los acreedores en la masa son los acreedores, mientras que los acreedores de la masa son aquellos sujetos que prestaron su experticia profesional para que la quiebra se llevara a efecto. Y entonces, entre esos acreedores de la masa, están los honorables síndicos de la quiebra. No, pero imagínate. Por eso durante toda la vida, ¿ah? Resulta ser que los síndicos de la quiebra van a cobrar primero que todos los demás acreedores. No puede ser. Y eso, ¿claro? y esos honorarios o el dinero que le pagan, ¿dónde sale? De la venta. De la masa de la quiebra. Es decir, liquidación de los bienes de la quiebra. O sea, de la venta de los bienes que puede tener la empresa, claro, me imagino. Claro, porque antes de que los síndicos rindan cuenta, hacen la liquidación. Claro. De los bienes. O sea, hay unos bienes que se subastan, hay otros bienes que se pueden dar en pago, todo ese tipo de cosas. Si es un bien que está hipotecado, por supuesto, se vende, cobra el acreedor hipotecario, claro. Entra a la masa a los bienes de la masa que van a ser objeto de reparto por los síndicos, los acreedores en función de liquidación, y por supuesto bueno, entonces es muy buen negocio ser síndico entonces en una quiebra. Bueno, tú sabes que me permite un mal chiste. Yo los llamo los cínicos de la quiebra. Claro, pero perdónenme, pero es que la labor del síndico es precisamente un auxiliar de justicia, un auxiliar del juez en la. Así es. O sea, colocar al juez en la posición de estar llevando la labor normal del tribunal, más además encargarse
de las ventas de una quiebra, amén de toda la cantidad de juicios pendientes que tiene el tribunal. Claro. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué ha durado tanto tiempo el proceso de quiebra de Viasa? ¿Tú sabes algo? ¿Por qué? Por las incidencias. O sea, más de 20 años tienes ese proceso de quiebra. Y porque no se ha podido liquidar todavía la quiebra totalmente. Todavía existen acreedores que no han satisfecho su acreencia. Pero qué horror. Imagínate, pero esa empresa de ser tan próspera y tan moderna hace 30 años, está toda quebrada. Qué horror, ¿no? Mala administración. Un modelo de mala administración. Estuvo mal administrada, fue vendida a Iberia. Claro. Iberia no la manejó muy bien. Claro. Sí. Iberia también hizo unas cositas muy santas con la en Chile, con otra aerolínea latinoamericana. Total, que bueno, eso fue un caos para el sector. Bueno, para ir cerrando un poco, entonces, la liquidación, aprobada la rendición de cuentas de los síndicos, viene una cosa que se llama la rehabilitación del comerciante. Entonces, la rehabilitación del comerciante es, por ejemplo, que él pueda restituir su posición de comerciante para ejercer el comercio. Y para ello, pues, deberá demostrar que ha cancelado todas sus agencias a todos sus acreedores en el proceso. Entonces, se rehabilita el comerciante. Ya el comerciante puede volver a ejercer. O sea, eso pasa como dentro de 40 años, cuando ya el comerciante está muerto. Leonel. Bueno, entonces, y con los herederos. Por eso ahora entiendo por qué ningún comerciante pide la quiebra. O sea, tienes razón tú. Va en contra siempre, es inquisitiva, de verdad que en lugar de solventar lo que hace es generar un problema. Claro, ya las legislaciones más modernas están buscando mecanismos, tienen ya mecanismos de solución. O sea, se busca el reflotamiento de la empresa, claro. El asesoramiento, los créditos blandos. Claro. Bueno, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, tenemos que hacer otra pausa en Solución Final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Leonel Salazar Reyes Zumeta de la ciudad de Caracas en relación al atraso y la quiebra mercantil. No te apartes la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Leonel Salazar Reyes Zumeta en relación al atraso y la quiebra mercantil. Mi querido doctor Leonel, ya estamos en los últimos minutos del programa. En este momento nos corresponde dar la solución al caso de la semana. ¿Cuál es, según tu experiencia profesional? Bueno, en el caso concreto que someten a consideración, yo le recomendaría a esta familia que solicitaran la quiebra lo más pronto posible, porque evidentemente al no tener la liquidez necesaria, presumo de que no tienen con qué pagar las acciones. Si en todo caso el activo de la empresa es mayor que su pasivo, soliciten el beneficio de activo, que es mucho menos sancionador que el procedimiento de quiebra. Ok. Pues, si el activo es mayor que el activo, procedan con el atraso. Okay. Si el pasivo es mucho mayor que el activo, soliciten. Ok, ya de verdad, bueno, nuestro amigo Mariano seguramente nos está escuchando, ya oíste la respuesta del doctor Leonel y por supuesto buscarse un buen abogado que conozca derecho mercantil, agrego yo. Mira, Leonel, no quiero que terminemos sin que tú nos aclares el punto que dijiste en el espacio anterior con respecto a la quiebra por acreencia laboral. Explícanos un poco de ese caso.
Fíjate, la situación actual en cuanto a las instituciones de la tasa de la quiebra presenta unas modalidades muy particulares. Hoy por hoy ha quedado prácticamente la institución del atraso y la quiebra para aquellas empresas que no tienen prácticamente trabajadores. Porque la ley orgánica del trabajo de las trabajadoras contempla en unos artículos la figura de la ejecución forzosa. Esta ejecución forzosa inhibe al juez mercantil conocer de atrasos y quiebra hasta tanto no hayan sido satisfechas las acreencias de los trabajadores. Es decir, que en el caso, inclusive en comento del caso de la consulta, claro, de hoy, si hay trabajadores, lo lógico es que ustedes vayan primero y solucionen el problema de las acreencias con sus trabajadores y por supuesto, también al mismo tiempo soliciten el beneficio de la quiebra. Pero allí tenemos ese problema con la ley orgánica. Qué contradictorio, eso es sumamente contradictorio. Nadie usa la quiebra entonces. Claro, tienes razón. El problema está en que quedó prácticamente para aquellas empresas donde no tienen trabajadores ir directamente al Tribunal de Cuentas. Pero ¿cuáles son esas empresas que no tienen trabajadores? Pero ninguna. ¿Cuáles son las empresas? Bueno, la de los accionistas únicos. El accionista único bueno. que es trabajador. Es decir, el informal formalizado, si podemos llamarlo. Por supuesto, pero de resto no. Pero igual ocurre también, ahí hay un problema también con la ley en materia de banca, seguros y mercado de capitales, porque banca, seguros y mercado de capitales tienen los procedimientos de liquidación administrativa a través de los entes reguladores, de asesor, bancos, de la entidad aseguradora y Superintendencia Nacional de Valores. No obstante, también se puede plantear el conflicto, ¿verdad?, con el tema de la ley orgánica del trabajo. Y en caso tal de las quiebras de compañías de seguro, bancos, instituciones financieras y bolsas de valores y sociedades corretadas de valores. ¿Pero qué es eso? Porque la situación la entorpecieron. Claro. Es decir, porque no se buscó la manera de darle un tratamiento conforme a la dinámica internacional o las tendencias internacionales de las instituciones del atraso y de la quiebra. Entonces simplemente, bueno, hay que defender a los trabajadores, punto. No hay ni atraso ni quiebra. Un comerciante o un patrono debe ir primero al tribunal laboral a pagarle las acreencias a los trabajadores. Y las compañías de seguro, las compañías, los bancos y los regulados por la ley del mercado de valores tienen que ir a los entes reguladores. No obstante, si estamos claros, la propio TSJ, una sentencia ha establecido de que en el momento de la calificación de crédito, si hay trabajadores, el juez mercantil está en la obligación de pagarle primero a los acreedores, que a cualquier otro acreedor. Aún sea privilegiado, o sea, los trabajadores van primero que sean privilegiados, los acreedores. Es que ya es un privilegio. Claro. Hasta entonces, perfectamente el juez mercantil está consciente de que el primer acreedor privilegiado que hay que cancelarle es el acreedor. Los trabajadores. Entonces tú pones en conflicto el juez mercantil con el juez laboral y con las instituciones financieras y con las instituciones que regulan las actividades reguladas como banca, seguros y mercado. Qué mala costumbre en este país que siempre estas leyes, yo creo que son coyunturales. La ley orgánica del trabajo, pues es una ley totalmente coyuntural y que en lugar, creo yo, en ese caso de solventar problemas, lo que hizo fue agravarlos. Y bueno, no se ha hecho nada para mejorar esa situación. Yo creo que son leyes
emocionales más que Totalmente. leyes científicas. Claro. Producto del estudio Así es. y de la consulta a la academia, consulta a los gremios antes de dictar una. Entonces, Claro. entonces, Totalmente coyunturales y emocionales, definitivamente. entonces cuando tú politizas o ideologizas una norma, entonces todo el sistema se convierte en una torre, en una torre. Qué horror. Es importante entonces que tú hayas aclarado eso, porque no tiene ningún sentido una empresa que tenga empleados, por supuesto que no tiene sentido, nunca va a ir al proceso de quiebra. Sí, primero van los trabajadores y luego van los acreedores, otro tipo de acreedores. Eso no Claro, tiene... y también pudiese utilizarse medios alternativos de resolución de controversias. Okay. Utilizarse un arbitraje, pudiese utilizarse una mediación, pudiese utilizarse una conciliación como mecanismos alternos de esta justicia novedosa. Qué bueno. Bueno, está muy bien. Ya estamos terminando el programa. ¿Cuáles serán tus recomendaciones finales, Leonel, en relación al tema que nos ocupa la noche de hoy? Bueno, el comerciante tiene que estar muy pendiente del manejo de su patrimonio y sobre todo de su actividad comercial. Sobre todo en esta época de crisis causada por esta pandemia o pandemia, claro. Porque esto también ha ocasionado problemas en el flujo de cada de las empresas. Claro. Una semana flexible, una semana no flexible. Tuvimos prácticamente 6 meses de cuarentena. Claro. Entonces, esto ha generado, por supuesto, cierre voluntario de muchas empresas. Muchas empresas han cerrado voluntariamente. Yo presumo que han buscado mecanismos para solventar sus acreencias sin llegar a las instancias judiciales, porque eso es muy propio de la actividad mercantil. Claro. El gremio mercantil o comerciantes siempre buscan solucionar sus diferencias sobre la base de la buena fe y prácticamente de las buenas prácticas comerciales. Así es, así es. Bueno, ¿cuáles son tus redes, Leonel, para que te quiera contactar? Bueno, mi correo electrónico es lesarrezu@gmail.com, Instagram, Leonel Salazar Reyes Zumeta, Facebook, Leonel Salazar Reyes Zumeta, y Twitter igual. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, para nosotros es un placer conversar contigo. Hoy es un tema, nunca lo habíamos tratado en solución final, pero un tema bien bonito y pienso que es un tema muy educativo y seguramente pues quedaron muchas cosas que no tratamos y lo haremos en otra oportunidad. Pero llegamos ya al final y muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy, Leonel. Gracias de verdad. A ustedes, amigos, bueno, ya oyeron las recomendaciones, primero la explicación del abogado Leonel Salazar en relación al atraso y la quiebra mercantil, pues se paseó por todos los supuestos, por los presupuestos y por los procedimientos y con los consejos pues, que deben seguir ustedes comerciantes si están ante un problema patrimonial o un problema en sus empresas de flujo de caja, pues ya saben lo que tengan que hacer. Yo agregaría, como lo dije anteriormente, pues siempre está asesorado por un buen profesional, tanto de la contaduría, porque de la contabilidad es necesario tener las cuentas al día, y por supuesto un profesional de derecho que conozca la materia de derecho mercantil. Ya tienen los teléfonos del abogado Leonel Salazar Reyes Zumeta, pues que seguramente cualquier duda pues no tendrá ninguna objeción de asistir. No hay más nada que decir, amigos, sino que nunca es tarde para hacer el bien, y definitivamente si tú conoces el problema encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.